En este video, veremos la increíble trayectoria de los 10 personajes más importantes de la historia. Estas genialidades han desafiado la lógica y los secretos que han trastocado el cosmos, la ciencia, la política y la espiritualidad, y que aún dejan al mundo asombrado. ¿Te atreves a desentrañar el ancestral enigma de la resurrección? ¿Estás listo para sumergirte en un viaje que transformó la historia con un solo movimiento? ¿Qué impactantes secretos del universo esperan ser descubiertos por ti? Prepárate para una odisea de revelaciones que cambiarán tu perspectiva sobre la historia, la ciencia y la cultura. Asegúrate de tener los ojos bien abiertos hasta el final del video, porque conocerás de cerca las 10 personas que más han influenciado en la historia mundial. Desde el número 10 hasta el primero, todos han dejado una huella universal, imposible de borrar. Comencemos con una de las mujeres más influyentes de la historia y la primer monarca en enviar un correo electrónico. Correcto, se trata nada más y nada menos que de Isabel II de Inglaterra. ¿Te imaginabas que Isabel II fue la dueña legal de todos los delfines y ballenas que llegaban a las costas británicas? ¿Sabías que Isabel II de Inglaterra fue la monarca reinante más longeva y con más años de reinado de la historia? Así lo confirman los datos que la sitúan como la reina que más tiempo ha llevado la corona durante más de 70 años en el Reino Unido y en otros 15 países de la Commonwealth. Isabel II fue la jefa de Estado y la representante simbólica de la monarquía constitucional británica, y su figura ha sido un símbolo de estabilidad, continuidad y unidad en tiempos de cambios políticos, sociales y culturales. Su función ha sido principalmente ceremonial, pero también ejerciendo una influencia política y diplomática. Ha presidido acontecimientos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, la Guerra Fría, la integración europea o el Brexit. También impulsó reformas como la modernización de la corona, la apertura al público o la diversidad. Su presencia ha sido un factor de estabilidad y de continuidad para el Reino Unido y para el mundo. Su figura nos muestra la evolución y la adaptación de la monarquía británica y su papel único como figura de continuidad en la historia contemporánea. Continuamos con otro personaje que con su modesta vestimenta de tejidos hechos a mano fue el líder de la independencia de la India, Mahatma Gandhi. ¿Sabías que Mahatma Gandhi fue asesinado por un fanático hindú que lo acusó de traicionar a su religión? Así lo cuenta la historia, que lo recuerda como el padre de la independencia de la India y el líder del movimiento pacifista que condujo sin recurrir a la violencia. Gandhi fue un abogado, político y líder espiritual indio que se opuso al dominio británico y al sistema de castas mediante la resistencia no violenta y la desobediencia civil, factores decisivos que fueron fundamentales para lograr la independencia de la India del dominio británico. Sus principios se basaron en la verdad, la tolerancia y el amor. Sus enseñanzas sobre la no violencia y la resistencia pacífica han inspirado a movimientos de derechos civiles y libertad en todo el mundo, dejando un legado duradero en la lucha por la justicia y la igualdad. Organizó protestas masivas, como la Marcha de la Sal o el boicot a los productos británicos que debilitaron el poder colonial. También defendió los derechos de las minorías, como los musulmanes, los dalits o los campesinos, convirtiéndose en un destacado defensor de los derechos civiles y una inspiración para la lucha por la libertad, la justicia y la paz mundial. Su ejemplo nos muestra el poder de la conciencia y la acción y nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la no violencia y la resistencia pacífica en la búsqueda de la justicia, aspectos que lo convierten en una figura histórica importante que ha tenido un impacto significativo en el mundo. ¿Qué tal si te digo que la siguiente figura emblemática afrodescendiente fue doctor en teología a los 25 años y resistió 29 intentos de arrestos? Martin Luther King Jr. ¿Sabías que Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso, I Have a Dream, frente a más de 200.000 personas en Washington? La historia lo reconoce como el líder más importante e influyente del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. King fue un pastor y activista estadounidense que se inspiró en las ideas de Gandhi y de la fe cristiana para combatir la segregación racial y la discriminación mediante la no violencia y la desobediencia civil. Su lucha pacífica condujo a la aprobación de avances legislativos, como la Ley de Derechos Civiles o la Ley de Derecho al Voto. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y su discurso, I Have a Dream, es uno de los más famosos de la historia. Su muerte tuvo lugar en el año 1968, cuando fue asesinado por un racista. Su presencia ha sido una fuente de esperanza y de cambio para la igualdad, la democracia y la fraternidad que resuena más allá de las fronteras de Estados Unidos, inspirando a movimientos de derechos civiles y libertad en todo el mundo.
Explorar la vida de Martin Luther King nos permite comprender la fuerza del discurso no violento y cómo una voz puede transformar la realidad social. Nuestro próximo héroe medía alrededor de 1.57 metros de altura y se autoproclamó emperador a los 35 años. Napoleón Bonaparte fue un militar y político francés que se convirtió en primer cónsul y luego en emperador de Francia tras el fin de la Revolución Francesa. Considerado uno de los mayores estrategas y líderes políticos de la historia. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte fue derrotado por una coalición de países europeos que se unieron contra su ambición imperialista? Así lo narra la historia, que lo presenta como uno de los personajes más controvertidos y fascinantes que se han conocido. Su talento estratégico y su carisma le permitieron conquistar gran parte de Europa, donde impuso el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que modernizaron la administración y el derecho civil. Desde sus conquistas en Europa hasta las reformas legales y administrativas en Francia, las hazañas de Napoleón cambiaron el mapa y el equilibrio de poder en el continente. Sin embargo, su afán de poder y su arrogancia le llevaron a enfrentarse con las principales potencias europeas que lo derrotaron en las batallas de Leipzig y Waterloo y lo desterraron a la isla de Santa Elena, donde murió. Su presencia ha tenido un gran impacto en la historia, la política, la cultura y la sociedad de Francia y de Europa. Napoleón Bonaparte ha dejado una marca duradera en la geopolítica europea, modelando la era napoleónica y sus consecuencias. Su vida no solo revela sus éxitos militares, sino también su compleja personalidad, y sus conquistas y reformas tuvieron un impacto duradero en la historia mundial. El siguiente protagonista en la lista disecaba cadáveres para estudiar anatomía. Leonardo da Vinci, el artista, científico e inventor italiano, es considerado uno de los genios más versátiles y universales de la historia. Sus obras maestras como la Mona Lisa, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio son iconos del arte renacentista y reflejan su gran dominio de la técnica, la perspectiva y la expresión. ¿Sabías que Leonardo da Vinci diseñó máquinas voladoras, submarinos, tanques y robots antes de que existieran? Así lo muestran sus numerosos dibujos y bocetos que revelan su extraordinaria capacidad inventiva y su visión adelantada a su tiempo. Da Vinci fue un polímata del Renacimiento que destacó como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico y artista. También realizó importantes estudios y diseños sobre anatomía, botánica, geología, óptica, aerodinámica y mecánica que plasmó en sus famosos cuadernos, donde dejó testimonio de su escritura especular, de derecha a izquierda. Te asombraría saber que Leonardo da Vinci fue vegetariano y tenía una devoción especial por los animales. Explorar la vida de da Vinci no solo revela su genialidad creativa, sino también cómo la mente de un individuo puede abarcar múltiples disciplinas. La presencia de Da Vinci ha trascendido los siglos, siendo considerado uno de los genios más grandes de la historia. Su influencia en la estética del Renacimiento y sus contribuciones han dejado un legado inigualable en disciplinas que van desde el arte y la ciencia hasta la ingeniería y la sociedad. Su genio nos muestra la grandeza y la diversidad del espíritu humano. A continuación, hablaremos de una supermente que abogó por el gobierno mundial como solución a los conflictos y su cerebro fue preservado para la investigación. Albert Einstein. ¿Sabías que Albert Einstein fue propuesto para ser el primer presidente de Israel? Así lo revelan algunas cartas que muestran el ofrecimiento que le hizo el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, en 1952. Einstein declinó la oferta, alegando que no tenía las cualidades necesarias para el cargo. Einstein fue un físico y matemático alemán, nacionalizado suizo y estadounidense, que cambió la concepción de la física y es considerado el científico más importante del siglo XX. Es el autor de la teoría de la relatividad especial y general, que cambiaron radicalmente la física y la cosmología. También explicó el efecto fotoeléctrico, por el que recibió el Premio Nobel de Física en 1921 y que sentó las bases de la física cuántica. Además de genio, también fue un amante de la música y el violín. Albert Einstein fue un científico tan brillante que fue capaz de desarrollar la teoría de la relatividad especial y general a la edad de 26 años. Contribuyó en otras áreas de la ciencia como la cosmología, la estadística y la mecánica de fluidos. Su presencia ha sido crucial, teniendo un impacto mundial para el desarrollo de la ciencia moderna y para la comprensión de los fenómenos físicos más fundamentales. Su obra representa un hito en la historia del conocimiento y un desafío para nuestra mente, pues trasciende la ciencia, influyendo en la cultura popular y convirtiéndolo en un ícono del pensamiento libre y la creatividad. También fue un defensor de la paz y los derechos humanos. Explorar la vida de Einstein no solo revela las complejidades de la física teórica, sino también cómo un individuo puede cambiar la percepción del universo.
El siguiente personaje creía en la benevolencia como clave para una sociedad armoniosa. Confucio. ¿Sabías que Confucio era descendiente de un rey? Así lo afirman algunos estudiosos, que lo sitúan en la dinastía Chan, la segunda dinastía de la historia de China. Confucio fue un pensador y filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C. Considerado el fundador del confucianismo, una de las principales corrientes de pensamiento de China y Asia Oriental. Sus enseñanzas se basaron en el respeto a los ancianos, la lealtad, la benevolencia, la justicia y el orden social. Defendió la educación como medio de mejorar al individuo y al Estado, y el culto a los antepasados como forma de preservar la memoria histórica. No se consideró a sí mismo un innovador, sino un transmisor de las tradiciones de sus antepasados. Su presencia ha dejado una huella imborrable en el pensamiento, la literatura, el arte y la religión de China y de otros países asiáticos. Su sabiduría ha dejado una impronta duradera en la estructura social y ética de China, afectando su evolución histórica. Las enseñanzas de Confucio no solo ofrecen una visión profunda de la antigua sabiduría china, sino que también proporcionan lecciones sobre ética y conducta social, teniendo un impacto significativo en la cultura de muchos países. Esto lo convierte en una figura importante de la historia del mundo. Nuestro siguiente protagonista fue miembro del Parlamento británico y obtuvo el título de caballero por sus logros científicos. Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico tan brillante que fue capaz de descubrir las leyes de la gravedad y el movimiento a la edad de 25 años. ¿Sabías que Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal observando una manzana caer de un árbol? Así lo cuenta una famosa anécdota que ilustra la curiosidad y el ingenio de este científico inglés, considerado uno de los padres de la ciencia moderna y que revolucionó la física y la matemática en el siglo XVII. Sus descubrimientos sobre la ley de la gravitación universal, las leyes del movimiento, el cálculo infinitesimal y la óptica han transformado nuestra comprensión del universo. Newton es el autor de Los Principia, una obra monumental donde formuló las leyes del movimiento y la mecánica clásica que explican el comportamiento de los cuerpos y de los sistemas de fuerzas. También desarrolló el cálculo infinitesimal, una rama de las matemáticas que permite estudiar las variaciones y las aproximaciones de las funciones. Además, investigó sobre la naturaleza de la luz y la óptica y demostró que la luz blanca se compone de los colores del arco iris. Su presencia ha sido determinante para el avance de la ciencia y la tecnología y para el surgimiento de la ilustración y la revolución industrial. Los descubrimientos de Newton han tenido un impacto significativo en la ciencia, la tecnología y la sociedad, sentando las bases de la física clásica. Descubrir la vida de Newton nos permite apreciar cómo sus innovaciones científicas han dado forma al mundo que conocemos hoy. Su genio nos muestra la belleza y la complejidad del universo. A continuación, hablaremos del líder que propagó el Islam mediante la predicación pacífica y la diplomacia. ¿Sabías que Mahoma es el profeta fundador del Islam, la segunda religión más grande del mundo? Mahoma recibió su primera revelación divina cuando tenía 40 años. Así lo cuenta la tradición islámica, que lo reconoce como el último y más importante de los profetas enviados por Alá, el único Dios, y que lo venera como el modelo perfecto de conducta. Su influencia se extiende a más de 1.600 millones de personas. Sus revelaciones se recopilaron en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que contiene los principios de la fe y la ley islámicas. Mahoma predicó el monoteísmo, la sumisión a la voluntad de Dios, la caridad, la oración, el ayuno y la peregrinación a la Meca, la ciudad donde nació y donde construyó la primera mezquita. Unificó a las tribus árabes bajo el Islam y la creación de un código ético y legal en el Corán, expandiendo su influencia por la península arábiga. También fue un líder político y militar que estableció el califato y el imperio islámico. Su presencia ha definido la historia, la política, la cultura y la civilización de Oriente y más allá, influyendo en la evolución de las civilizaciones. Su figura es clave para comprender el Islam y el mundo musulmán. Explorar la vida y las enseñanzas de Mahoma ofrece una comprensión más profunda de la rica diversidad cultural en el mundo árabe. Sus doctrinas han tenido un impacto significativo en la cultura y la política de muchos países. Nuestro siguiente personaje es una de las figuras más inmortales e impactantes del mundo y es considerado por muchos como el Mesías y el Salvador. Jesús de Nazaret. ¿Sabías que Jesús nació en Belén pero creció en Nazaret y que su nombre hebreo era Yeshua?
Jesús de Nazaret fue un líder religioso judío y es considerado el fundador del cristianismo, una de las religiones más importantes del mundo y la más extendida. Sus seguidores lo consideran el Mesías y el Hijo de Dios. Sus enseñanzas, como el amor al prójimo y el perdón de los enemigos, han tenido un profundo arraigo en la cultura occidental y su influencia se ha extendido a otras partes del mundo. Jesús cambió la historia de la humanidad al predicar el amor, el perdón y la salvación. También realizó milagros como la curación de enfermos y la resurrección de muertos, que son hitos fundamentales en la historia cristiana y han influenciado la ética, la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Fue condenado a muerte por las autoridades romanas y crucificado en Jerusalén, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Su segunda venida se espera como el juicio final. Explorar la vida de Jesús no solo revela el nacimiento de una religión, sino también las raíces de muchas tradiciones que aún perduran. Su historia es un viaje que trasciende la fe, tocando la fibra moral de la humanidad. Jesús es una figura fascinante que nos inspira a vivir según sus valores y a buscar la verdad sobre su persona y su obra. Su muerte en la cruz y su resurrección son los eventos centrales de la fe cristiana. Su vida y enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia mundial, convirtiéndose en una figura histórica importante que ha tenido un impacto significativo en el mundo. Cada uno de estos personajes, con sus fascinantes historias, desde líderes espirituales hasta científicos visionarios y monarcas, han impactado el mundo y su funcionamiento. Sus vidas han moldeado nuestra comprensión del pasado y del presente. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y te agradezco por tu like y comenta qué te han parecido estos personajes. Recuerda que por aquí arriba te estoy dejando otro video para que sigas aprendiendo sobre los personajes inmortales que han cambiado el rumbo de la historia para siempre.